estar trabajando para algunas alcaldías en el país y prefecturas, entre ellas en Quito, para las elecciones seccionales de Quito, la alcaldía de Quito. Estuvimos también en Manabí, estuvimos en Ambato, y bueno, con resultados que nos han permitido ir sumando experiencia. Porque esto de la política, yo creo, sobre todo lo que son campañas, tenemos que lograr la profesionalización de la política. Ese es el objetivo, de que las campañas se realicen con estrategias, se realicen con ciencia, con herramientas, de tal manera de que nosotros podamos llegar a ofrecer a los ciudadanos candidatos, opciones viables para cada una de las localidades. En realidad, para nosotros es súper importante dar a conocer o comunicar que la campaña no termina cuando un candidato gana. En realidad, la campaña recién comienza. Cuando yo he sido electo con una dignidad, es cuando recién empieza mi campaña. Y tomando en cuenta la realidad Pero solo un paréntesis ahí. Y puede ser también que recién comienza para los que pierden, para las Por próximas. supuesto, ¿Podemos hablar por de eso supuesto, luego? claro que sí, Ya, claro que ya, sí. ya de acuerdo. Entonces, concentrémonos en los que ganan, que son los que tienen mayor responsabilidad inmediata. Exactamente. El primer reto es lograr construir la confianza y la cercanía con la ciudadanía. Acordémonos que la mayoría de quienes se van a posesionar este mes de mayo, pues ganaron con minoría, porque estamos hablando de alcaldes y prefectos que ganaron con el 30%, o sea, la minoría mayor. Entonces, no es que yo tengo toda la confianza o todo el apoyo de la ciudadanía. Entonces, el primer reto, los riesgos a enfrentar y vencer que tienen las actuales autoridades que se van a posesionar es el poder llegar a los ciudadanos y el poder convencerlos de que yo sé gobernar, ¿sí? Que no me olvido rápido de lo que yo prometí o en base a qué gané, cuál fue mi promesa, porque acordémonos que promesa es una cosa y propuesta es otra. ¿Sí? ¿Cuál fue la promesa que yo hice para poder llegar a alcanzar el favor de los ciudadanos? Vencer es más de lo mismo. O sea, ¿cómo yo logro o cómo la dignidad va a lograr quitar esa barrera de decir es más de lo mismo, ¿no? Y sobre todo no sabe conseguir los recursos. Hay una situación muy real en el país que tenemos que entenderla, y es que tenemos un alto grado de decepción del gobierno nacional. O sea, creo que eso la mayoría de los ciudadanos, de acuerdo a las encuestas que estamos siempre revisando, encuestas nacionales, pues la confianza en el presidente pues está en unos niveles muy bajos. Entonces, ¿a dónde se afianza la confianza del ciudadano? En las autoridades que se van a posesionar. En sus autoridades locales. Así es, en sus autoridades locales. O sea, yo en los únicos que puedo en este momento tener algún tipo de expectativa es quienes se van a posesionar como alcaldes. Y si podemos mencionar ahí que muchos llegan con muy poco respaldo. Por supuesto. Y ya tienen que gobernar para todos. Ese es otro reto. Exactamente, por eso es lo que yo le decía, o sea, la mayoría, y esto es a nivel de país, o sea, no es que estamos hablando solamente en la provincia de Loja. Tenemos alcaldes que han llegado con el 25%, el 30% en los mejores casos, y pues ahora me toca gobernar para todos. O sea, ahora me toca sí ya trabajar para todos. Entonces, ¿qué estrategia o qué es lo que están haciendo ya las próximas autoridades con sus equipos de trabajo para lograr alcanzar una gobernabilidad aceptable y que les permita primero poder cumplir su promesa y poder mantenerse en el poder de una manera estable? Ya, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo logran insertar, convocar a toda esta población que les toca gobernar y que no la pudieron antes conquistar? Doctor, siempre todo comienza con investigación. La política bien manejada, la estrategia bien manejada inicia con investigación. Y cuando hablamos de investigación no hablamos únicamente de encuestas, ¿sí? Hablamos de las conversaciones, hablamos del escuchar a los ciudadanos
Y ahora en la actualidad tenemos muchas herramientas para escuchar. Tenemos los grupos focales, tenemos las redes que nos permiten a nosotros estar en un monitoreo constante, pero para eso hay que tener gente profesional en el asunto, ¿sí? Porque las redes sociales a nosotros nos dan esos oídos que anteriormente no habían y podemos entender y analizar y poder plasmar en un plan de acción qué es lo que la ciudadanía en general busca, necesita, porque yo ya no tengo que gobernar en base a lo que yo creo, supongo, o me conviene, sino en base a las necesidades y a lo que los ciudadanos tienen como expectativa y esperan recibir a partir de que su autoridad se posicione. Bueno, pero en campaña se supone que recorren todo, conocen todo, hablan con todos, determinan todo lo que hay que hacer en el gobierno, ya en la administración del gobierno parroquial, cantonal, provincial, y se lo saben todo. O sea, hasta ahí tampoco es que es novedoso, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Y esperamos nosotros, ¿no? Que así es como se manejan las cosas. El poder escuchar en los diferentes barrios las necesidades y poder plasmarlo, justamente a través de un plan de acción, a través de una estrategia, poder plasmarlo en acciones puntuales e ir priorizando lo que yo tengo que hacer durante los primeros 100 días. Hablamos de 100 días porque es el tiempo prudente en donde la ciudadanía ya se forma un criterio, una imagen de hacia dónde va el accionar, cuál va a ser el tipo de gobernabilidad que va a tener la autoridad. Entonces es súper importante desde el primer día de la posesión establecer cuál va a ser el mensaje durante este proceso de cambio. En términos así más sencillos, más criollitos, es que se afianza en los primeros 100 días, proyecta la imagen que en adelante vamos a tener todos. Y es sobre todo ganarse la confianza de los ciudadanos. ¿Qué puede ser en los 100 días? Por ejemplo, no sé si lo toma como un prototipo, Loja, o cualquier cantón si a usted le interesa, pero Loja que tiene el mayor número de población y el mayor número de problemas también. Y no porque sea más grande en población. Fíjese ahí un dato, una nota. Loja no tiene problemas del agua potable solo porque es más grande la ciudad, sino porque es más grande el abuso, la arbitrariedad de un proyecto fallido. Es por eso, porque entonces ciudades que son gigantes no tienen problemas de agua. Si no vayamos a confundir que, Loja tiene problemas de agua porque es grande. No, para eso Zapotillo es pequeño y tiene problemas de agua. Catacocha es pequeño y tiene problemas de agua. Celica es pequeño y tiene problemas de agua. Y así. Pero entonces no es por el número de población, sino por el número de negligencias que se cometieron en el camino. Así es. Bueno, en realidad, a ver, tomando como ejemplo la ciudad de Loja, lo primero que se debe hacer, como digo, en base a todo esa información que se debe tener en cuanto se generó en la campaña, todo lo que se escuchó en los diferentes lugares, en los diferentes barrios, luego establecer cuál va a ser mi tipo de gobierno. Voy a seguir escuchando, voy a tener un gobierno de colaboración, de confrontación, golpes de efecto. ¿Qué significa esto? O sea, voy a llegar con todo un plan que lo tengo previsto y empiezo a ejecutarlo inmediatamente. Lo tercero, pues buscar esa relación adecuada con los diferentes actores políticos, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi relación? ¿Cuál es mi estrategia de llegada para poder tener una agenda en la cual yo pueda involucrar a todos los actores políticos? Porque es súper importante la relación que el gobierno local establezca con todas las autoridades que se van a posesionar, con aquellas que continúen, y en base a un plan estructurado, en base a un plan colaborativo, poder hacer en base a sus prioridades acciones concretas en bien de la ciudadanía, ¿sí? Eso es exactamente lo que usted está diciendo que debe hacer un político, es lo que no hizo el presidente, por ejemplo. Exactamente, las estrategias de gobernabilidad. Él hizo a la inversa. Totalmente. Se desentendió de todas estas recomendaciones técnicas, políticas. Totalmente. Entonces, en los primeros 100 días tenemos que buscar también los cambios de imagen, las acciones estructurales y simbólicas que van a ser el ícono de mi gobierno. ¿Cómo dijo el Chau? Pero ahí sí me perdí. ¿El cambio de imagen qué se refiere? Por ejemplo, yo he visto
elegancia con la que se va a presentar el señor alcalde, en un terno, creo que bueno, es un terno muy elegante, ¿no? Muy elegante. Se va a presentar así. ¿A eso se refiere usted o no? No, eso es, no, estamos hablando específicamente, a ver, tengo que hacer un análisis yo, el equipo de trabajo, sobre todo en el área de comunicación, en el área de estrategia. ¿Cuál es la imagen que tenía el gobierno anterior? ¿Sí? El gobierno municipal anterior, y cuál va a ser el tipo de imagen que yo voy a manejar, ¿sí? Para eso yo tengo que hacer un análisis, evaluar cómo está la imagen de la autoridad saliente, ¿sí? Qué niveles de aprobación tiene, cómo se proyectó. ¿Eso es cómo se consigue? A través de investigación, a través de investigación. ¿Usted cree que al que entra le ha hecho eso alguna vez? Nadie lo hace. Bueno, se cree todo poderoso también, diciendo yo gané, los barrí. Yo les di 14 y la batida los barrí, ahora sí, a hacer lo que a mí me da la gana. Es que justamente, doctor, por el hecho de no hacer este tipo de actividades profesionales, estratégicas, es que terminan mal sus gobiernos, ¿sí? Entonces, porque todo tiene que ser planificado. Y volvemos al principio de todo. La campaña inicia cuando yo gano las elecciones. Ahí inicia recién mi campaña, y sin hablar específicamente de que mi objetivo sea lanzarme a la reelección o a una nueva dignidad. Eso le iba a decir, o sea, la campaña para la reelección. No, que no está mal, porque si la ley le permite, supuesto, tampoco es que está mal, ¿no? Y eso depende del trabajo que haga. Por supuesto, pero justamente por eso, o sea, independientemente de mis objetivos de reelección o de postular para un nuevo cargo, tiene que haber el objetivo de gobernabilidad. Y la manera de lograr gobernabilidad es cumplir mi promesa. La brecha entre la realidad y lo que yo he propuesto en campaña es bastante amplia. Porque acordémonos de que en campaña muchos candidatos ofrecen lo que pueden hacerlo y lo que es imposible hacerlo, ¿sí? Y justamente por levantar demasiada expectativa desde ese punto de vista, es que sus gobiernos terminan y acaban con las justas muchos los 4 años de poder, otros pues revocados. Entonces, justamente por eso es que tenemos que establecer un plan de acción estratégico desde antes de posesionar. O sea, ya deberíamos estar trabajando en todo este tipo de análisis, en todo este tipo de estrategias, capacitando a nuestro personal, al personal de comunicación que va a estar con nosotros, para poder hacer un efecto de transición, como digo, con el único objetivo de lograr la legitimidad de quienes votaron y no votaron por mí. La mayoría ni siquiera están practicando la transición, trabajando en la transición. No lo están haciendo, porque no me da información, tampoco quiero, no la necesito. Llegan así y salen así. O sea, hay un desorden de salida y un desorden de entrada, de antemano, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Por eso es que justamente en vista de esa necesidad, de ese problema que no solo es un problema en Latinoamérica en realidad, pero es hacia ese objetivo que nosotros vamos, o sea, a buscar de que los gobiernos se mantengan durante el periodo por el cual han sido electos. Es importante entender que como ciudadanía, como país, nos conviene la gobernabilidad de una autoridad electa, nos conviene que cumpla su periodo, porque eso nos permite una estabilidad, primero política, Exacto, social y económica, pero esa es una responsabilidad eminente de la autoridad electa. Es una responsabilidad mía, así como me preocupé, como fue mi prioridad ganar la elección, pues luego tiene que venir la responsabilidad y el objetivo de poder cumplir mis años de periodo electoral. Entonces, justamente por eso es que nosotros estamos trabajando en esta propuesta, estamos trabajando ya estamos trabajando con algunos alcaldes que se van a posesionar, y justamente con miras a eso, y buscamos eso, buscamos que las autoridades en realidad se preparen de la mejor manera, que puedan lograr en los primeros 100 días un efecto, digámoslo así, de confianza, para que puedan gobernar de una manera tranquila, para que puedan comunicar lo que tienen que comunicar de una manera profesional, y evitar a un futuro que les hacen la evaluación a los primeros 100 días y en realidad son evaluaciones decepcionantes, o la ciudadanía pasan los 100 días y están decepcionados de quienes ellos mismos eligieron, pero en base a esta realidad de que la mayoría de autoridades que fueron electas pues ganaron con un porcentaje que no les permite decir pues que tienen la confianza de todo el pueblo.
Claro, y toda la estrategia de campaña queda atrás. ¿Así sería o no? Estamos hablando de que en los primeros 100 días lo que yo tengo que acercarme más es a la promesa que yo hice en campaña. Eso ¿Cuál es fue la promesa que yo hice? Más allá de las y eso es propuestas. fuerte, eso es Por fuerte. supuesto. ¿Qué promesa? ¿Qué prometí? Yo Claro, prometí el cambio radical, prometí continuar, prometí... ¿Qué es lo que prometí? claro, uno promete, te he prometido que te de olvidar y no lo olvida nunca. Entonces no hay que Exactamente. hacer esa promesa, o sean serios, hay que prometer cosas que uno pueda. Y, y cumplir en 100 días, porque aquí les hemos dicho, ingeniera, fíjense que coincidimos, cuidadito con estarse lamentando. Cuidadito que entran y comienza el lloriqueo, el lamento. Miren cómo me ha dejado. Miren lo que encontré. Miren cómo son las cosas. No, sabían bien, lo conocen bien. Vienen a resolver problemas, no a lamentarse de los problemas, porque ya los conocían. Saben de qué pata cojea la institución, saben dónde están los problemas y tienen que entrar de lleno a resolverlos, a Así es. resolverlos. Así es. O sea, esa es la promesa que tú hiciste y en eso tienes que enfocarte. Más allá de las propuestas. Las propuestas tengo 4 años para cumplirlas en base, eso sí, a las prioridades que la ciudadanía tenga. Ahora todos los gobiernos que ingresen, sobre todo aquí en Loja, pues se van a enfrentar contra el problema de seguridad y eso es algo que atañe a todas las autoridades, a todas en conjunto. Y eso, si nosotros hiciéramos una evaluación en este momento, pues es la principal preocupación de todos los ciudadanos. Entonces, si mi promesa fue el brindarte esa seguridad, brindarte, ¿qué es lo que yo te prometí? Entonces tengo que Ya. trabajar en base a eso. Ya, ¿y usted por qué cree que ganan? Justamente, mire que Freddy es súper interesante eso porque la mayoría no gana porque promete grandes obras, ni gana porque tiene un currículum, lamentablemente en nuestro país y en Latinoamérica no es que los mejores prospectos en cuanto a preparación y todo eso. Ganan porque justamente logran verse, el ciudadano logra identificarse con tal y cual candidato y yo le creo. Y la percepción que él llegó a mantener durante la campaña, pues hace feeling conmigo y yo le creo y yo voto por ti. Entonces, por eso mismo es que hay que trabajar en estos 100 días en poder lograr esa legitimidad, porque mientras yo voto por ti es como cuando uno se enamora, ¿no? O sea, estoy ahí enamorado y veo, pero en realidad ya otra cosa es cuando empiezo A a convivir, convivir con claro. la persona y me doy cuenta que no es nada de lo que yo pensaba. Pero por eso mismo es que yo tengo que establecer cuáles van a ser mis acciones para que esa percepción que yo logré en campaña, esa promesa que yo hice en campaña, pues se convierta en una realidad. Usted está correcto lo que usted dice, porque el candidato puede ganar las elecciones, pero se puede ganar también la decepción rápidamente. Es Exacto. porque no es lo mismo ofertar que cumplir. Ya, no es lo mismo que hacerlo, que ejecutarlo. Y ahí entran algunos factores. Por ejemplo, no hay equipo para ganar. No hay un buen equipo que ayude a ganar. Por lo regular, tienen una puntería para poner gente que les ayuda de antemano a perder. Y ya viene el desprestigio, viene la crítica. Mira con quién andas y te diré quién eres. Pero el asunto es que se cogen gente, equipos de gente, no vamos a decir deleznables, porque sería peyorativo, pero sí, digamos, con antecedentes no muy reconocidos de santidad o de probidad, llamémosles así. Entonces comienza un poco el desprestigio, el deterioro de la imagen. ¿Es correcto eso o Por no? supuesto, es que toda la gente que está alrededor, o sea, todo el equipo de trabajo de un gobernante es quienes construyen la imagen y la identidad del gobierno. O sea, todo el equipo de trabajo tiene que pues estar a la par
y tiene que estar bajo el mismo objetivo, bajo la misma idea y con la idea de cumplir la promesa que hicimos en campaña. Porque la mayoría de gente, hablemos de un municipio, directores departamentales, la gente que ingresa a trabajar, pues gente que ha estado en campaña, ¿no? Que ha estado en campaña con el candidato, entonces tienen que estar trabajando bajo un mismo objetivo. Y es por eso también que le decía, doctores, que nosotros estamos trabajando de esta manera, dando no solo el servicio de asesoría, de consultoría, sino también de capacitación a la gente que llega como parte del equipo de trabajo de un gobierno, que se convierten en voceros del tipo de gobierno que se va a ejecutar. Muchas veces la autoridad electa necesita gente de respaldo que esté muy bien empapada, preparada desde el punto de vista de formación política para poder convertirse en voceros frente a la ciudadanía y a los diferentes actores que conforman la comunidad. Entonces, nosotros hemos visto ejemplos, creo que en los últimos tiempos con el presidente, pues que han habido ministros que ni siquiera pueden respaldar el trabajo que hace el gobierno. Wow. O sea, ¿por qué? Porque no hay una estrategia, un camino a seguir. Exacto. ¿Sí? Entonces, el uno va por un lado, el otro va por otro lado, sí. Y ahí es cuando empieza a destruirse la gobernabilidad de una autoridad electa, de un gobierno. Entonces, hay que buscar, como le decía yo al inicio, la profesionalización de la política y los perfiles que vayan a ocupar las diferentes dignidades tienen que estar con la capacidad de poder no solo cumplir muy bien el rol que se les desempeña, sino en ser voceros del gobierno al cual están respaldando. Y para eso se necesita pues de formación, de capacitación y buscar la manera de que todos vayamos hacia el mismo objetivo, de que todos tengan la capacidad de poder defender el mismo objetivo con el único que yo creo que tiene que ser al inicio, que es buscar legitimidad y confianza de la gente que me eligió, legitimidad. Y de aquellos que no votaron por mí, que empiecen a tener confianza. ¿Y a qué no deberían hacer esta gente? ¿Qué es lo que se les recomienda técnicamente no hacerlo? O sea, lo primero que no puedo hacer es no tener claro cuál es el plan. El desconocimiento, no tener una estrategia de gobierno, no tener un plan bien hecho, con objetivos claros de hacia dónde caminamos los primeros 100 días, por ejemplo, que son fundamentales. El desconocimiento inclusive de las necesidades en las diferentes áreas de los ciudadanos. Creo que uno de los aspectos más importantes para que un gobierno pueda trabajar de la mejor manera es seguir escuchando a la gente. Buscar la manera y las herramientas de poder tener, ahora con la maravilla como digo, del internet, de poder tener un nexo, un canal de comunicación directo. Y son los medios de comunicación, tanto tradicionales, digitales, los que permiten eso. ¿Y las obras tienen que ser de envergadura u obras simplemente que resuelvan problemas? Yo le digo algo, las pequeñas. La gente busca lo que a mí me solvente mi necesidad inmediata. Lo resuelva. Por supuesto. O sea, por ejemplo, hablemos en este momento, con tanta situación. Huecos. Claro, las vías. Hablemos de Huecolandia, de toda la vida. Por supuesto. Es que son actividades y obras que tienen que ejecutarlas de forma inmediata, porque ese es el clamor de la gente. O sea, no nos vayamos a pensar en grandes obras en la actualidad, porque en realidad lo primero que hay que buscar son las necesidades, poder satisfacer las necesidades inmediatas y que muchas veces requieren de gestiones mínimas, exacto, de acciones mínimas. Exacto. Y lo único que exigen es el esfuerzo de quien esté a cargo de ese departamento, de esa obra, el esfuerzo de escuchar y de ir barrio por barrio, comunidad por comunidad, escuchando y solventando necesidades que a veces se resuelven inmediatamente. Claro, la gente vota por pena a veces, vota por chiste, vota por cariño. Hay algunos factores que inciden en las elecciones. ¿Por quién es que la gente no le gusta votar? A ver, siempre nosotros cuando hacemos el análisis, termina una campaña, hacemos el análisis de qué pasó con los resultados adversos, es cuando el candidato no logra conectar con la gente.
O sea, yo no voto por tal persona porque yo no me identifico con él, porque es un pelucón, cierto tipo Claro. O también pobretón. o un pobretón, porque Porque el pelucón no vota por que es exactamente, pobretón, y el pobretón no vota por el pelucón porque hay todavía esta rencilla, totalmente. esta rencilla de que lo han generado los mismos políticos, ¿no? Esta rencilla de estratificación de clases sociales. El voto siempre Es emocional. es emocional, lamentablemente, no es racional, es emocional. Entonces, es simplemente aquel que logró generar en mí una conexión. Y O cuando sea hablo en mí, hablo de que en la mayoría, o sea, en la mayoría de la población, que son quienes eligen, quienes ponen las autoridades. Quienes ponen las ¿el voto es autoridades emocional en la América Latina en América Latina, sí. o sea, lo que nos gusta hasta ahora no hemos podido superar es la payasada? En otras palabras, porque lo emocional es que nos den circo, pan y circo, Así ¿no? es. Porque esto usted no está hablando para Inglaterra, para Así es. Alemania, usted, Totalmente. eso Totalmente. no ocurre allá, Así es. el voto emocional. Así es, en Europa pues la forma de elección, las campañas se manejan de una manera muy diferente. Muy Es muy diferente, diferente. es otro Es nivel. otro nivel. Es Basta otro verlo nivel. a Boris Johnson. Uno dice, ¿cómo este hombre puede en América Latina? Nadie le daría medio voto. Exactamente. Tan frío, tan Sin indiferente, carisma. sin carisma, pero después ahí todo mechoso ahí. Pero este hombre es perfecto para su mundo, ¿no? Este Por mundo supuesto. desarrollado, de países desarrollados, donde miran el intelecto, la formación. Eso es otro mundo, es otro nivel. Pero entonces nosotros somos irracionales y votamos Emocional. emocionalmente, ¿no? Emocionalmente. Ajá. Emocionalmente, cuando genero empatía con el candidato o tengo total antipatía por el adversario de este También candidato. se vota por Así es, venganza. así es, así O es. sea, con Entonces, tal de que este no gane, que me así cae es. mal, me cae gordo, entonces voto por este, que, que, que a la final es mi cuate, ¿no? Exactamente. O que Terrible, por lo terrible. menos lo veo que esta persona pues tal capaz no Pero genere un entonces, ¿para tipo qué de... sirve la preparación, la competición? Es imposible. Aquí, o sea, por eso es que los candidatos no provienen del mundo de la academia. A No ver, provienen. claro, aquí lo Miren importante... Guayaquil, el alcalde Bachiller. Así es. Nada de academia, nada de academia. Hágame el favor, y la mayoría lojan tal cual usted lo describe. Pero ¿cómo superarlo eso, hacer el reto? Eso es un trabajo que tenemos, es un arduo trabajo, que tenemos que hacerlo y empezarlo desde ya, que nos tomará tiempo, porque yo considero que esto tiene que empezar desde los niños, en las escuelas, con formación electoral, cómo elegir, qué parámetros ver para tú elegir a tu dignitario, desde el presidente de tu curso, de la escuela. Tiene que ser el más Por preparado. supuesto. Y eso es un trabajo que, como digo, nos tomará mucho tiempo, porque en realidad pues la masa es la que elige a sus electores, a sus dignatarios. Entonces, pues mientras no exista un sentido de conciencia, un voto racional, pues seguiremos teniendo las dignidades que nos merecemos. ¿Cómo se llama eso en política? Populismo. Claro, populismo. Purito. Populismo es aquel candidato que logra esa simpatía, que logra, lamentablemente, inclusive ahora los TikToks más bonitos, Que, los que, que, videos más que bonitos. logra involucrar, conquistar Sí, al populacho, así es. Exactamente, así es. que por lo regular es mayoría en la América Latina. La mayoría, El populacho es exactamente. mayoría siempre. Es la mayoría. La minoría justamente es aquel ciudadano que busca un candidato preparado, con formación tanto académica, política, de gestión. Y pues obviamente las masas son quienes ponen las dignidades, ¿no? Pero justamente por eso es que nosotros creemos que una forma de aportar a esto es la capacitación, el asesoramiento, buscar el asesoramiento, o sea, que quienes han sido elegidos y han obtenido el favor del pueblo, pues se capaciten, sus equipos se capaciten y poder mantener la gobernabilidad, porque a eso tenemos que apuntar, de que los gobiernos se mantengan por los periodos que han sido elegidos y que la ciudadanía podamos gozar de estabilidad, una estabilidad política y que su repercusión es la estabilidad económica. Por lo regular los equipos de los dignatarios
son como la polilla, porque son aduladores y no les dejan ver la realidad. Siempre le están diciendo, qué bien que estuvimos, qué bien que estuvo ese su discurso, la gente lo aplaudió, la gente está viendo bien la obra que usted está haciendo. El adulador es especializado en eso. Sí, lamentablemente ese es uno de los, nosotros decimos, son siempre los, como usted mismo lo mencionó, las polillas del gobernante, porque lo envuelven en un círculo, en una burbuja que no le permiten ver la realidad. Y por eso es que un candidato en su momento cuando está en campaña y luego ya cuando ha sido electo una autoridad, debe buscar gente especializada en el tema. Nosotros, por ejemplo, como estrategas políticos o como ya dentro de estratega en gobernanza, en gobernabilidad, no nos interesa el adulo, nos interesa la realidad y los resultados. En la campaña también sufren los candidatos. Muchísimo. Es el enemigo mayor de un candidato es la gente más cercana. Es la gente que lo envuelve en una realidad que no existe. Ficticia. Y estás muy bien, estás perfecto, y ponen una barrera inclusive. Siempre el enemigo más grande de nosotros, de los estrategas, de los consultores, el enemigo más grande siempre es el círculo cercano. Porque tienen un celo, tienen... o sea, ¿Cómo va a ser celo si lo está adulando? Si le está diciendo, qué bien que estuviste tu discurso. Claro, o sea, el celo en que se le acerque gente y lo quite de esa realidad, ¿sí? O sea, de esa burbuja que ellos le crean. Para encubrirlo ahí, claro. O sea, el celo con gente extraña. Exactamente. Entonces, la gente se le quiere pegar y dice, no, nosotros somos aquí los cerebros. Porque temen que a lo mejor, por ejemplo, una persona especialista en el área, pues primero derrumbe esa realidad y segundo les quite cierto tipo de privilegios o de oportunidades que ellos tienen previsto. Claro. Y en realidad eso no es, o sea, el papel de un consultor, de un estratega, de un asesor, es más bien ubicarlo en la realidad. Y a nosotros nos interesa es conseguir un objetivo. Este es nuestro objetivo, es la meta que nos planteamos y tenemos que trabajar para lograr ese objetivo. Y todo es momentáneo, todo es por un periodo, no nos interesa... creo que a la mayoría de consultores, como digo, yo pertenezco a una firma internacional que estamos trabajando, hemos tenido la oportunidad de trabajar en México, Colombia, ahora que estuvimos ahora en Ecuador, y no nos interesa quedarnos en el gobierno por 4 años en realidad, o sea, nuestro trabajo es ese. Entonces, siempre buscar gente que asesore, gente especialista en el área, que pueda llevarlo al candidato a una realidad y que pueda cumplir tanto el objetivo de ganar una campaña y en este caso, como digo, de ganar la legitimidad, la confianza del pueblo y poder mantenerse en el gobierno. Y usted tuvo estudios también en los Estados Unidos y las campañas allá difieren también, ya eso es otro mundo. Sí, también. sí, también. Pese a que hay mucho latino y que vota ya incluso, y que van con estas cosas. Pero fíjese, van a un latino, digamos que se hace ciudadano inglés, va a Inglaterra y vota bien, Ese mismo latino regresa a su país, regresa aquí al Ecuador, porque no nos vamos a meter con otros países, porque si no lamentaríamos cómo votan por Petro, cómo votan cómo votaron por Pedro Castillo, son cosas inimaginables de un ciudadano, inimaginables, inadmisibles incluso en cualquier parte del planeta. Nadie podría entender eso, que voten por sus propios verdugos y por el desprestigio de sus propios países, por el atraso. Nadie podría entenderlo con algo de raciocinio, de responsabilidad para su país, para su familia. Nadie podría admitir eso, ¿no? Que alguien pudo votar en su momento por Chávez. Bueno, Maduro, todo eso es un fraude electoral, pero así está América Latina. Entonces ellos regresan, el latino regresa a su país y vota bien. En Estados Unidos es otro mundo, eso le he preguntado. Así es. Las elecciones en Estados Unidos pues se manejan de manera diferente. Bueno, primero por el hecho de que hay solo 2 candidatos ya para la recta final. O sea, eso creo que le da también al ciudadano la posibilidad de hacer un análisis mucho más exhaustivo, se dedica en realidad a comunicar propuestas,
Y entonces eso ya le da a quien va a elegir la posibilidad de analizar de mejor manera. Uno de los problemas que tenemos aquí, pues usted sabe, es que tenemos 10, 12, 13, 14 candidatos en poblaciones tan pequeñas que pues la gente que, si usted le pregunta, yo creo que ningún elector se haya tomado el trabajo de poder, o muy pocos, de poder revisar los perfiles, bueno, qué ha hecho, qué experiencia tiene cada uno de los candidatos, porque llega ya tanto al grado de hostigamiento. Entonces, pues elijo, como yo le decía al inicio, quién me simpatiza más o con quién me identifico más, que hablamos de un asunto de identificación. Entonces, pues en Estados Unidos, pues las elecciones se manejan de otra manera, o sea, el trabajo, inclusive la forma de comunicar es de manera distinta, se respetan mucho las ideologías, los demócratas, republicanos, o sea, entonces ya vienen inclusive muchos desde la niñez con cierto tipo de ideología y eso pues da de por sí un ambiente totalmente diferente. Claro, es que a veces ahí podríamos decir, da lo mismo votar por un demócrata, votar por un republicano, no difiere mucho, los dos van rumbo a la grandeza de sus países. Es que ese es el asunto. Ingeniera, para despedirnos, ¿qué recomendación haría? Porque hay muchísimo, pero muchísimo por hablar, por conversar. A mí también me da pena de las autoridades, ingeniera. Fíjese, alcalde, llega el alcalde, déjeme hablar con el señor alcalde. Llegan las mujeres, llegan los hombres, primero a pedirle trabajo para la hija, para el hijo, para la nuera, yerno, etcétera, etcétera. Ese es el primero. Y luego el chantaje, porque dice, yo voté por ti, yo voté por ti, yo te ayudé. O sea, y te ayudé es darle un voto y por ese voto lo combinan, lo presionan, le obligan a que tiene que darle un empleo dentro del municipio. Y ese es otro punto, entonces ahí rumbo a la pobreza de todo el mundo, porque el alcalde también tiene la obligación de generar oportunidades de trabajo para todo el mundo, pero afuera mejor, mucho mejor afuera. Ese es otro tema que ojalá lo podamos tratar otro día con usted, pero no sé si así de manera muy sucinta podría usted hacer alguna recomendación. Por supuesto, lo primero que yo recomendaría a los dignidades que se van a posesionar es tener como objetivo claro construir la confianza y la legitimidad. ¿Cómo construyo confianza y legitimidad? A través de acordarme cuál fue mi promesa de campaña y establecer en base a eso las acciones puntuales que hagan que esa promesa que yo hice se cumpla. ¿Sí? Se cumpla. ¿Y cómo logro el cumplimiento de esa promesa? A través de campañas de impacto, a través de esta nueva identidad de imagen que yo voy a presentar en mi gobierno y sobre todo a través de la comunicación efectiva que yo logre hacer en base a todas las actividades que yo realice para demostrar que estoy cumpliendo mi promesa y logre ese mensaje, logre esa actividad, esa acción que yo estoy haciendo, esa obra que estoy haciendo, llegue de manera efectiva a los diferentes ciudadanos. Acordémonos que ya estamos en la época de que la comunicación no es masiva, la comunicación es segmentada a través de micronichos, de grupos de ciudadanos a los cuales yo tengo que llegar. No puedo llegar de la misma manera a las mujeres, a las amas de casa, a los jóvenes. Tengo que utilizar las diferentes herramientas de comunicación que yo tengo en la actualidad disponible para poder llegar con mi mensaje a los diferentes grupos de ciudadanos. Gracias, ingeniera. Como le decía, lo que usted ha comentado esta mañana, cada ciudadano ve reflejadas esta realidad en su jurisdicción. Así es. Cada uno. Entonces dice, ¿sabes qué? En mi cantón ocurre lo mismo. Esta práctica no la hemos superado. Nos enfrentamos de manera a veces irracional, no dialéctica. Entonces, por eso tenemos los resultados que luego... Sí. Y rectificar, doctor, que es un reto súper grande para las autoridades que se van a posesionar. La expectativa está puesta en ellos. La ciudadanía no tiene confianza en el gobierno nacional y el último recurso que nos queda son nuestros gobiernos locales. Así que la responsabilidad es muy grande. Muy bien, muy bien.